Un aplauso al Señor entonces. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 15. Dice la palabra de Dios, que ya es bendita. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, que hacía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito eres, amado Rey, que en esta mañana eres honrado y glorificado. Espíritu Santo, te pedimos y te clamamos para que nos guíes y te quedes con nosotros, Señor, redarguyendo nuestros corazones y hablándonos, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Dile a la persona que está a tu lado: Dios quiere hacer un milagro hoy en tu vida. Hay muchos que lo creyeron y muchos que no lo creyeron, dependiendo de la actitud como se lo dicen y cómo lo recibe la otra persona. Tiene mucho que ver. Así que te voy a dar otra oportunidad. Dile otra vez: Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Tú puedes decir: pero si yo no estoy enfermo. Pero un milagro no solamente se trata de sanar una enfermedad. Un milagro se trata de cambios, de quitar, de transformación. Un milagro se trata de que tú veas las cosas de otra manera. Un milagro se trata de que tú comiences a hacer a un lado lo viejo y empieces a recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Dígame. Entonces, Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy. Pero la pregunta es, pregúntale: ¿quieres? Dile: pero regrésame a ver. ¿Quieres? Aquí en esta historia, ¿cierto? Narra de un hombre que estuvo esperando 38 años postrado. Este hombre estuvo postrado 38 años esperando un agite de agua para poder recibir un milagro. ¿Sí o no? Diga: 38 años esperando. Pueden representar perseverancia. Escuche bien. Pero también puede representar la comodidad del hombre. Y también puede representar la desesperanza. O sea, sin esperanza de recibir un milagro. Entonces diga conmigo: perseverancia, la comodidad y la desesperanza. ¿Sí o no? Era a lo que el hombre se había acostumbrado, estando 38 años esperando por un agite de agua. ¿Sí o no? Jesús, podemos ver que llega al lugar. Diga: Dios nunca nos va a dejar morir. Dios siempre va a llegar en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Y Jesús, cuando llegó a ese lugar, llegó la vida, llegó el milagro. Y cuando nosotros recibimos la palabra, recibimos el milagro, si nosotros lo creemos. Den un aplauso a Dios. Entonces, Jesús llega en ese momento
Porque Jesús es la vida, su palabra es la vida, que cuando nos llega a nosotros, la palabra nos restaura, la palabra nos sana, nos salva y nos liberta. Es lo que la palabra hace. Ese es el poder de la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Amén. Muchos podemos encontrarnos en este momento como este hombre que narra esta historia. Podemos nosotros encontrarnos muchas veces como este hombre. Pensamos que Dios va a hacer el milagro en nosotros y nos hemos acomodado tal vez a un ritmo de una vida espiritual donde queremos que Dios lo haga todo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué? Porque muchas veces venimos nosotros a la casa de Dios con una actitud diferente. Una actitud a la cual de repente a Dios no lo conmueve. Una actitud de repente que no llama la atención de Dios. Por el simple hecho de venir a la casa, yo puedo recibir un milagro dependiendo de la actitud de mi corazón. Dependiendo de la convicción de mi corazón, dependiendo de que yo le preste atención a lo que Dios me está diciendo a través de su palabra. Porque cuando yo presto la atención y recibo, entonces la palabra entra. ¿Y qué hace la palabra? Da vida, resucita, fortalece, sana, liberta, reaviva, vivifica. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este hombre que estaba postrado más de 38 años en el estanque? La palabra le llegó, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quieres? Levántate y toma tu camilla. La palabra le llegó al corazón de este hombre. Y este hombre al momento se levantó y fue sano. Así que nosotros podemos salir de cualquier situación en la que nosotros nos podamos encontrar espiritualmente, si usted quiere. Dios tiene el deseo de que usted pueda salir de esa condición espiritual, sea cual sea. A Dios no le interesa, lo que le interesa es tu disposición y que tú quieras salir de tu comodidad o de la desesperación en la que tú te puedas encontrar espiritualmente. ¿Está listo para salir de esa condición? Entonces, usted se da cuenta, Jesús en los evangelios, primero lo que hace es sentir el corazón de los que se encontraban con él. Él empezó a caminar por las ciudades y cada vez que se encontraba con las personas, él sentía el corazón de los que realmente querían un milagro, de los que realmente querían sentir su gloria, de los que realmente querían sentir su poder, ¿sí o no? Podemos ver a Zaqueo. Zaqueo se subió a un árbol para verlo pasar y terminó Jesús entrando a su corazón, ¿sí o no? La mujer de flujo de sangre dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Tuvo disposición para poder recibir la palabra, para poder tener un encuentro con Cristo. Bartimeo, cuando clamó: Jesús, hijo de David, también usted puede ver cómo él tuvo la oportunidad de poder hablarle al Señor, y Jesús sintió el corazón de Bartimeo y lo mandó llamar. ¿Y qué hizo? Lo sanó, le quitó esa ceguera. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo tú te encuentras en esta hora? ¿Cómo tú estás? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿cómo te encuentras en este momento? Pregúntale. Te va a decir: yo estoy bien, no pasa nada. Al 100 te va a decir. Te va a hacer así. Te va a decir: en victoria. Dile otra vez: y por dentro. Dile: mejor no me contestes. Ahora, tú conoces la condición en la que tú te puedes encontrar hoy día.
Mi pregunta es, ¿te vas a quedar en esa condición? ¿Te vas a quedar en esa condición en la que tú te encuentras? ¿Dependiendo solamente de cada domingo? ¿Dependiendo solamente de los servicios que damos a las 10:30 de la mañana? Que ni siquiera llegamos a las 10:30 para adorar juntos. ¿Te vas a quedar solamente con ese domingo? ¿Piensas que has perseverado como este hombre de Bethesda que llevaba 38 años, según él, perseverando, pero nada pasaba en su vida? Seguía en la misma condición, seguía postrado, inmovible, sin poder caminar, sin poder correr. Y muchas veces nosotros estamos de esa manera, nos encontramos de esa manera, en esa condición, pero Dios no quiere que tú te quedes en esa condición. Dios te quiere llevar a una dimensión de gloria aún mayor. Dígame. Den un aplauso al Señor mejor. Entonces, muchos podemos decir, es que yo persevero, pastor. Yo cumplo con mi servicio. Yo cumplo con venir los domingos. Yo cumplo, pastor, con lo que se me pida. Yo he perseverado por estar aquí cada domingo. No, no es eso todo. Eso no es todo. Muchos nos hemos acostumbrado solamente al domingo, pero ¿qué tal los otros 6 días? Donde no se sabe nada de Dios en los chats. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos bien o no estamos bien? Si realmente estoy caminando con las cosas viejas o estoy tratando de hacer las cosas nuevas. Entonces, ¿cómo te encuentras hoy día? ¿Cuál es la actitud con la que llegamos nosotros a la casa de Dios para adorarlo, para alabarlo? ¿Llegamos con esperanza? ¿O llegas pensando que nada va a pasar en tu vida? ¿Llegamos con convicción de que Dios me va a hablar? ¿O solamente te vas y dices, predica lo mismo y lo mismo? Dios no te puede llevar a otra predicación o darte algo más cuando todavía no ejecutas esto, porque el corazón todavía está sano, está enfermo. Para que tú puedas entender otras cosas, otras dimensiones, tu corazón tiene que sanar primero. Es como aquel que quiere entrar a la guerra espiritual pero no sabe orar. Es como aquel que quiere interceder, pero no tiene intimidad. No pasaría nada. Entonces, podemos ver nosotros que muchas veces venimos a la iglesia sin una esperanza, como este hombre que de repente ya no tenía esperanza de poder recibir un milagro. Pero lo importante, ¿sabes qué es, pueblo? Que cada vez que llegamos a la casa de Dios, tenemos una oportunidad de ser renovados. Que cada vez que llegamos a la casa de Dios, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios y poder empezar a ser diferentes. Y esa es la buena noticia. Pero ¿para qué vamos a dejar pasar domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, si hoy puedo hacer el cambio? Si hoy puedo decidirme a ser transformado por Dios. ¿Para qué voy a esperar otro domingo? Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si llegamos con una mente pensando que nada va a pasar, que todo va a ser lo mismo, yo me deleito en la alabanza. Yo disfruto la adoración. Porque sé que Dios está en medio de la alabanza cuando el pueblo le adora y le alaba, lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice.
La alabanza, la adoración, si me quebranta, gloria a Dios. Estoy sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Pero si yo vengo y me paro solamente y estoy criticando y estoy mirando cómo se mueven, cómo lloran, cuántas lágrimas sacó el pastor, cuánto sacó la pastora, no va a pasar nada en mí. No va a pasar nada. Al contrario, levántese de su silla, véngase, corra, aunque sea, alabe, diga gloria a Dios, muévase, haga algo. Y usted va, iglesia, a provocar la gloria de Dios. Usted va a transformar la atmósfera. Porque es como que Dios pone en cada esquina a sus arcángeles y serafines. Y ellos están atentos a la actitud del pueblo. Por eso el salmista siempre remarca la actitud para llegar a la casa de Dios. Y los querubines o arcángeles o whatever, los que estén ahí, que se han sido enviados por Dios, ellos están listos ahí para cuando la atmósfera va a empezar a cambiar dependiendo de la actitud de nosotros. Y ellos ya saben, aquí está un pueblo que está adorando con el corazón. Que aunque llegó quebrantado, con dolor, que aunque llegó con conflicto, no le importó, se olvidó de eso y le está dando su corazón a Dios a través de la alabanza. Entonces, vayamos al Padre y digámosle que venga su Espíritu Santo sobre este lugar, porque aquí hay alabanza, aquí hay corazones que adoran, que exaltan al Padre en espíritu y de verdad. Y es lo que pasa. Es por eso que empiezan a ver los milagros. Porque Dios no fija sus ojos en otro lugar donde no esté el corazón conectado de Él. Es lo que sucede en la atmósfera. Diga gloria a Dios. Diga, para que algo pase, tiene que haber un corazón dispuesto. Tiene que haber un corazón dispuesto. De ahí todo comienza a suceder. Jesús le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy cenaré en tu casa. ¿Sí o no? Corazón dispuesto, descendió y fue a su casa y le abrió las puertas a Jesús. Y entonces hubo una transformación en aquel hombre, porque llegó la salvación por el simple hecho de haberle abierto la puerta a Jesús, porque tuvo el deseo. Él no se quedó arriba del árbol pensando: ¿será hoy el día que debo yo recibir a este hombre en mi casa? ¿O será para la próxima vez que pase? ¿Verdad que no? Él lo tocó en el momento que Zaqueo se subió, porque sintió el deseo de Zaqueo de querer verlo. Y Jesús va a sentir el deseo en tu corazón. Él sabe si realmente tú quieres recibirlo en tu corazón hoy día, para que habite Él como la morada en tu cuerpo del Espíritu Santo. Y de esa manera tu vida empieza a ser diferente. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Le dijo a la mujer del flujo de sangre, le dijo: ve en paz. En otras palabras, esta mujer, cuando pensó, él ya conocía los pensamientos, él ya conoce nuestros pensamientos, él sabe lo que tú estás pensando. Si de repente estás diciendo: este pastor está exagerando, yo no le creo nada, él sabe lo que tú estás pensando. Sí, porque él sabe todo. Él conoció los pensamientos de esta mujer cuando dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, quedaría sana. Y al momento, ¿qué creen que pasó? Hubo una conexión del corazón a la presencia de Dios, por lo que estaba esta mujer pensando cuando supo que Jesús estaba entre la multitud. Y esta mujer, cuando se acercó, lo tocó y sintió el poder de Dios que se metió en su cuerpo y la hizo libre. Por eso Jesús la llamó en público, porque la exaltó en público y le dijo: mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué le dijo Jesús al ciego? Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y ya después, en otro lugar, se encontró al paralítico de Betesda y le dijo, le volvió a decir: ve
arrepiéntete, pero no vuelvas a pecar, para que no te vuelva una enfermedad peor de la que tenías. Eso le dijo. ¿Sí o no? Dios lo que desea de nosotros es que lo amemos con el corazón. Ese es el deseo de Dios para su pueblo, para su iglesia. Si nosotros aprendemos a amar a Dios con el corazón, todo va a ser diferente. Todo va a cambiar. Nuestra vida de conflicto va a cambiar. Y si no cambia, Dios te va a dar la sabiduría para que puedas tú sobrellevar las cosas con el poder de la palabra. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo. ¿Sí o no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí o no? Dice: no os conforméis. Yo quiero que preste atención aquí a esto. En la palabra griega dice conforméis, significa sus chimatizo. En la palabra griega, sus chimatizo significa conformarse a uno mismo, en mente y en carácter. Como decir: no, yo así soy y a mí nadie me cambia. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Te quieres conformar a vivir una vida conforme a tu voluntad y no a la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo me conformo a mí mismo en mente y en carácter, entonces esos patrones le vienen a quitar a Dios su primer lugar en mi vida. Definitivamente. Diga: transformaos. En la palabra griega, metamorfo significa cambiar a otra forma. Esta palabra se refiere a un cambio permanente en la persona o a una cosa permanente. ¿Sí o no? Entonces, podemos ver nosotros la palabra transformados, metamorfo, que significa cambiar a otra forma. Ahora, mi pregunta es: en la forma que tú te encuentras, ¿tú piensas que ya no necesitas hacer ningún cambio? ¿O crees que tú necesitas hacer un cambio? Yo necesito hacer muchos cambios. Yo necesito hacer esos cambios permanentes en mi vida. Diga: renovaos. Es la palabra griega anacanosis, que significa renovaos, un cambio para mejorar, para ir a un nivel mayor. Es trocar lo viejo por lo nuevo. Y todo lo podemos lograr repetidamente. Novar, nuevo. Renovar repetidamente. O sea que tiene que ser todos los días nuestra renovación. Es decir, colocar algo nuevo repetidamente en nosotros. Diga: comprobéis. Escuche todo esto, porque al final le voy a dar un resumen de eso. Comprobéis es la palabra griega dokimazo, que significa ensayar, probar, con la expectativa de aprobar. En otras palabras, verificar que dicha cosa vale la pena. Eso es comprobéis. Ahora, si unimos el significado de todas estas palabras, diríamos de esta manera. Escuche. Dijimos conforméis, dijimos transformados, renovados, comprobéis. Amén. Ahora, el significado sería: no se conformen a sí mismos en mente y carácter a los esquemas y moldes que predominan en el mundo,
sino suban al siguiente nivel, manteniendo un estado permanente de cambio por medio de la adopción de nuevos patrones de pensamientos que los mejoren para que puedan llegar a discernir, probar y aprobar que existen otros niveles en la voluntad de Dios que valen la pena, los cuales son buenos y agradables. Esto es lo que se concluye de estas palabras, de este versículo. Y yo creo que todos queremos ser transformados por Dios. Yo creo que todos necesitamos hacer cambios. ¿Cuántos quieren hacer cambios? De lo viejo por lo nuevo. Entonces prepárate porque Dios lo va a hacer con tu vida. Dale un aplauso al Señor. Entonces necesitamos hacer cambios permanentes. No solamente, mira, cuando decimos permanentes estamos hablando por una convicción que te pone el Espíritu Santo en tu corazón. Cuando son por emociones, tú puedes cambiar una semana y la próxima semana ya eres el mismo hombre o la misma mujer buscando lo que tú ya sabes allá afuera. Pero cuando tú te decides hacer un cambio permanente por convicción de tu corazón, entonces tu vida empieza a caminar regida por el Espíritu Santo, gobernada por el poder de Dios, haciendo las cosas mejor cada día. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ir a otros niveles de Dios? Póngase en pie entonces. No podemos ir si no renovamos nuestra mente. ¿Qué decía Jesús al respecto? Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos significa cambiar nuestra manera de pensar, un cambio de mente, un cambio de dirección y de corazón. ¿Cuál es el proceso para la renovación? El proceso es renunciar a la vieja manera de pensar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Recibiendo la palabra, atesorándola en el corazón y ponerla por obra. Santiago 1:21 dice que el resultado de nuestra renovación será una vida nueva en Cristo, una libertad en Cristo y nuestra sanidad.